Outline, unos mensajes de nuestros patrocinadores. Hoy presentamos Spots acercándose. Los anuncios son una parte esencial del radio, sea este de contenido musical o de contenido hablado. Los comerciales son parte de la personalidad del radio, de cada estación. Enriquecen cada frecuencia, enriquecen en todos sentidos. Son parte de la estación, con un pequeño detalle. En radio hay que escucharlos. Muy bien, Sergio Eguiarte, gracias por estar en Outline. Buen día, Sergio. Buen día, Jaime, qué gusto saludarte. Igualmente necesitamos tu ayuda. Resulta que estamos en la historia del radio, pequeños destellos de la gran historia del radio, y escuchamos que las primeras estaciones ya tienen su antena, sus bulbos, pero tengo una pregunta. ¿Quién va a pagar el recibo de luz y del transmisor u otros tubos al vacío? Supongo que al principio había patrocinadores del invento, recién nacido proyecto, pero después pensaron en patrocinadores comerciales, es decir, productos. Tú sabes, Sergio, o nos podrías ayudar, ¿quiénes fueron los primeros anunciantes o cuál fue la primera agencia de publicidad en México? El primer producto que se anunció, el primer eslogan, son varias preguntas en una, tú las contestas. Encantado de la vida. En plena libertad. En cuanto al tema de quién pagaba la luz y todo esto, pues eran los inversionistas originales. En el caso de la XW era Emilio Azcárraga Vidaurreta. En el caso de pues lo que hoy es Fórmula, que no me acuerdo cómo se llamaba. La B grande. La B grande, pero originalmente. El Universal, la Casa del Radio. Algo así, y tampoco recuerdo bien, pero era un primo hermano de Emilio Azcárraga. Ajá. Entonces, de ahí viene la familia Azcárraga en los medios de comunicación. Sí. Esto fue pues a principios de los 30, creo que la XW en 1930, ambos de Tampico, curiosamente, ¿no? Sí. Parientes y provenientes de Tampico, ¿no? Sí. Ellos fueron los primeros inversionistas y bueno, empezaron a hacer una serie de pruebas y empezaron a promover productos a través de la radio, en lo que ya se hacía en Estados Unidos. Venía de las agencias transnacionales, la más antigua de Estados Unidos, que es la más antigua del mundo, que ahora le llaman J. Walter Thompson. Antes era nada más Walter Thompson aquí en México, Walter Thompson México. Yo trabajé ahí, fue la primera agencia en donde trabajé. Oye, una pregunta, ¿Walter Thompson es la primera agencia en el mundo de publicidad? La más antigua, sí. La más antigua conocida porque por ahí se maneja que había publicidad hasta en Pompeya, donde hubo la erupción del Vesubio, ya había anuncios de políticos, ¿no? Pero pues, oye, qué interesante. ¿Y en qué año se inauguró Walter Thompson? Tengo entendido que fue el año de 1864. Oye, ¿qué anunciaban en 1864, antes pues de radio, teléfono? Lo que eran puros anuncios gráficos, básicamente. Y anunciaban, hazte cuenta que el remedio del doctor fulano o cosas así como la Coca-Cola que nació por aquellas épocas y que tenía como origen ser un remedio medicinal, básicamente, más que un refresco como ahora la conocemos. Entonces hace cerca de 145 años ya existía la agencia de publicidad en prensa, en gráficos. Básicamente gráficos, y empezaban los periódicos también. O sea, empezaban a anunciar, hazte de cuenta que con pósters dentro de las tiendas o a lo mejor pegados en una pared o como lo que ahora llamamos outdoor muy sofisticadamente. Pero se ponían en las calles y luego se empezaron a anunciar en los periódicos. ¿Cómo se le llama sofisticadamente, que se cortó un poco? Se le dice outdoor o medios exteriores, básicamente. Medios exteriores. Así empezó la agencia. ¿Y cuál crees que haya sido la idea primordial de esa agencia de publicidad, de las primeras agencias en el mundo, de Walter Thompson? ¿Por qué se creó? Básicamente porque habían muchas empresas que tenían necesidad de promover la venta de sus productos y se les ocurrió que era una buena idea a través de hacerlo, de difundirlo la gente en general con el consumidor y darles la idea de que
era un producto maravilloso, mágico y que no existía y que lo probaran, ¿no? Entonces eso empezó a generar ventas. De ahí salió, muchos años después, por supuesto, una frase que seguramente recordarás que decía que la publicidad genera ventas, las ventas producción, la producción empleos. Era como que la clave, como un detonante de la economía, ¿no? Y bueno, funcionó muy bien, sin duda funcionó muy bien y sigue funcionando hasta nuestros días. Pues sí, obviamente con cambios importantes en las plataformas, en los vehículos de comunicación. Ahora están muy de moda las redes digitales, está muy de moda. Pues la radio, por ejemplo, curiosamente es uno de los medios que sobrevive desde aquel entonces y que sigue siendo vigente y además muy necesario, porque Sí. se puede integrar muy fácilmente a Internet, ¿no? Sergio, una pregunta, me voy a saltar en el tiempo, me voy a regresar. ¿Debo suponer que hubo un señor que se llamó Walter Thompson o es el nombre de la agencia nada más? Así es, así se llamaba, era el Comodoro J. Walter Thompson, J. Walter Thompson, y era pues una persona dedicada a otros menesteres más relacionados con la marina y con cuestiones, digamos que náuticas, y bueno, Ajá. se le ocurrió y empezó a tener mucho éxito porque tenía muy buenas ideas, era un señor muy creativo. Él inventó la famosa comisión de agencia, que durante muchos años era el 1765. ¿Por qué 1765? Es como si la inventó para que finalmente te quedara de una cantidad bruta, te quedara un neto del 15%. Entonces, bueno, era una formulita que ya ni me acuerdo cómo funciona porque ya no funciona. Ahora se maneja o por iguala o por proyecto, ¿no? Entonces él inventó la fórmula del 17.65, el señor Él Thompson. inventó la manera de cobrar y así se cobró en todo el mundo. Hasta a mí me tocó todavía muchos años, pues hasta principios de los años 90. O sea, digamos que la fórmula funcionó alrededor de 120 años, más o menos. Oye, pues qué buena idea, ¿no? Muy buena idea. Sí, muy buena. Y Oh, además era un número, pues era un número inventado por él, pero significaba que tuviera una comisión del 15%, ¿verdad? ¿en qué ciudad fue la primera sucursal? Mira, tengo entendido que esto fue en Nueva York, pero la verdad es que no me recuerdo bien. Nueva York se volvió como el clásico de las agencias de publicidad durante todo el siglo XX, la famosa calle de Madison Avenue. Y entonces era la película esta la serie de Mad Men, pues de eso se trata, ¿no? Los hombres de Madison. O sea, en la calle de Madison, en Nueva York, es la clásica de todas las agencias de publicidad, bueno, por decirlo así, ¿no? Claro, ahí estaban todos los headquarters de todas las agencias, las oficinas centrales de todas las agencias, que después obviamente se iban a otras ciudades y luego a otros países, ¿no? Bueno, ahí En el fue la caso- primera agencia. No confundir agencia de publicidad con la publicidad, por lo que mencionaste. ¿Cuándo fue, cuándo se reveló, se manifestó la publicidad, Sergio? Mira, lo que te comentaba, hay indicios en las ruinas de Pompeya, después de la erupción del Vesubio, que había, y eso es lo que más se sabe, ¿eh? Que había anuncios de campañas políticas, curiosamente. Y todavía medio se entienden, pues obviamente escritas en latín antiguo y ya con gráficos. O sea, hay algunos vestigios, aunque claro, si tú lo piensas desde más atrás, pues bueno, desde las cuevas de Altamira, ¿no? La pintura rupestre y todo, de alguna manera significaba eso, era un medio de comunicación, ¿no? Yo me acuerdo, en este momento me estoy recordando una vez que fui hace muchos años a la Enciclopedia Británica por la misma pregunta que te estoy haciendo y el artículo me sorprendió al descubrir que ellos lo ligan en esa enciclopedia, ligan publicidad y propaganda. En compacto, ¿cómo lo podemos diferenciar? Publicidad y propaganda. Básicamente la publicidad se refiere a la venta de productos de consumo en general, productos y servicios, Sí. mientras que la propaganda tiene más carácter político. Está muy sencillo. Gracias, Sergio. Bueno, vamos otra vez a las primeras estaciones de radio. De casualidad, ¿tú sabes el primer spot o uno de los primeros spots que hubo en la W, en la B grande? Pues mira, había una campaña muy antigua
también de Walter Thompson, que es la que recuerdo, porque obviamente fue mi alma mater de trabajo. Sí. Y esa campaña era para jabón Lux. El jabón era el jabón de las estrellas, y entonces ya empezaban a usar lo que ahora le llamamos spokespersons, embajadores o artistas, ¿no? Sí. Gente que te ayuda a construir imagen muy rápido, porque la gente ya conoce. Hazte cuenta que salía a lo mejor Rita Hayworth anunciando y decía el jabón de las estrellas, ¿no? Y salía Rita Hayworth lavándose la cara o bañándose o lo que fuera. Y, entonces, y fueron como que las primeras manifestaciones, digamos, masivas, porque pues había las otras, que eran las del clásico merolico, que llegaba y se paraba en un pueblo y decía: vendo la fórmula mágica del doctor X, que te va a quitar agruras, acidez, problemas de juanetes. O sea, te inventaban que se vea para todo, ¿no? Bueno, eso también lo estás tomando como publicidad, como spot, ¿no? Así es, ya eran spots, y eran pues lo que ahora a lo mejor se llama perifoneo, ¿no? Porque bueno, ni siquiera perifoneo, porque el perifoneo es con un sonido local. No, esto más bien era como publicidad en vivo, lo que a lo mejor ahora en los medios masivos se llama una mención, pero en vivo, ¿no? Estaba el dueño del negocio que promovía su negocio, y estaba en vivo y empezaba a vender el producto físicamente ahí. Entonces, eran, digamos, que los orígenes de la venta al consumidor directamente, ¿no? Oye, el spot ese del jabón Lux, ¿es un ejemplo de Estados Unidos o ya de México? No, originalmente de Estados Unidos, pero aquí en México se duplicó y se volvió a hacer. Y entonces a lo mejor las actrices eran, pues ya no Rita Hayworth, sino a lo mejor, pues, ¿qué te puedo decir? Una Lupe Vélez o alguna de las antiguas, de las más antiguas, y por supuesto para radio, Lupe Vélez o... ¿Jabón Lux, cuál era el eslogan, me dijiste? Era el jabón de las estrellas. Ah, el jabón de las estrellas. No, pues sí invita a ser una actriz de cine, ¿verdad? Claro, y de repente pues resultó ser como de los primeros eslogans que jalaron, ¿no? Ajá. Entonces los primeros eslogans que fueron pues de alguna manera capturados, y que penetraron en la mente de las personas, ¿no? ¿Algún otro? Pues a lo mejor ya productos más locales en México en aquella época, quizás, pues no sé, la Azteca que era, decían que era la fábrica de chocolates que da fama al chocolate en el mundo. Esa era la frase, ¿no? Oh, y Azteca, qué bonito, qué Y bonito. bueno, pues sí, en teoría el chocolate es un producto mexicano, pero pues ya le pusieron sus saborcitos los europeos, le pusieron líquido, o sea, le pusieron lácteos, etcétera, y de repente cambió, ¿no? ¿Y qué te imaginas tú que hacía la XCW o la B en los años 30, en los inicios de la radio comercial, en serio, con patrocinadores? ¿Iba el cliente directo o contrataba una agencia? En México... Pues mira, normalmente se contrataban agencias que funcionaban al mismo tiempo como brokers, que compraban el tiempo comercial y producían los programas de entretenimiento, básicamente. Y bueno, pues ya muchos años después recordarás que existía programa Nescafé o Domingos Verdes o Chucherías. Entonces los programas eran comprados por un publicista que luego los vendía a su cliente, y ahí se ganaba su comisión, ¿no? Porque la comisión, este famoso 17.65, lo pagaba básicamente el anunciante, no era lo pagaba, perdón, no lo pagaba el anunciante, lo pagaba el medio. Para el radioescucha normal, quiero decir, para el radioescucha que no es de radio o de televisión o de agencias de publicidad que está escuchando en este momento, podríamos regresarnos un poco. ¿Cómo es el trato comercial? ¿Cómo se hace un spot? ¿Cómo se contrata un anuncio comercial? ¿Cuál es todo este proceso visto desde la agencia para que tu comercial en radio sea escuchado? Para entender un poco lo de la comisión. Mira, normalmente el cliente desarrolla un producto. Este producto, pues para poderlo promover, hace lo que llamamos un brief, que es información resumida de todas las cosas importantes que tiene el producto, y de ahí se desprende una estrategia de comunicación que permite que definas concretamente qué es lo que le vas a prometer al consumidor,
y las razones por las cuales lo estás prometiendo, ¿no? Yo me imagino, Entonces, el dueño de una perfumería del centro de la Ciudad de México quería anunciarse en la XCW. Este dueño de la perfumería va a una agencia de publicidad y le dice, yo me quiero anunciar, y ellos le hacen la campaña. así es como funciona ahora. Antes había las dos, una combinación de las dos cosas. Iba el anunciante directamente a la radiodifusora y la radiodifusora podía hacer el mensaje porque ahí tenían el talento, tenían locutores, tenían guionistas y tenían gente que interpretaba la estrategia publicitaria, la estrategia de comunicación y la convertía en palabras publicitarias, ¿verdad? Sí. En la agencia podía ser directo, y si es por la agencia le hacía su anuncio comercial. Así es, ¿por qué empezó a hacer esto con las agencias? Pues porque la agencia se convirtió un aliado estratégico del cliente, que obviamente en la medida que hiciera que creciera el negocio del cliente, pues crecía el negocio de la agencia, porque trabajaban a base de comisión. Tú vendes hoy con tu producto, vendes 10 pesos, yo voy a hacer que venda 100 y mi comisión va a ser sobre 100, no sobre 10. Entonces había una relación de alianza estratégica muy interesante, ¿no? A ver, que ya me perdí. O sea, ¿la comisión era sobre los productos vendidos o sobre la tarifa del spot? No, sobre la tarifa del spot, pero como el presupuesto de publicidad es una parte proporcional de tus ventas, pues mientras más vendes, más presupuesto publicitario tienes. Oye, aquí sale otra pregunta. En XCW, digamos que un spot valía 10 pesos. Sí, o hasta menos, en aquella época menos. Valía 10 pesos. Tú contratabas el spot en XCW, valía 10 pesos, y tú te quedabas con 1.76. Hasta cuando tú pagabas los 10 pesos del spot y se lo pagabas directo a la estación de radio y la estación de radio te devolvía el equivalente en neto del 17.65 que correspondía a un 15%. O sea, el 17.65 era una cifra bruta y al convertirlo, quitando impuestos y quitando todo, se convertía en un 15%. Ajá, ¿y cuánto le quedaba entonces a la agencia? El El 15%. La agencia cobraba el 15% básicamente porque era el 15% neto. Y ya incluía la creatividad, la creación de eslogans, la hechura de la realización, la supervisión, todo incluía desde un principio. Ese era lo interesante y lo que hacía la diferencia y lo que hacía necesaria tener una agencia de publicidad, porque te daban este servicio, no solamente colocaban tu publicidad en los medios, sino que te daban el servicio de creatividad, de supervisión, de control, etcétera, ¿no? De producción. O sea, hasta la fecha se sigue haciendo así. Si tú haces un spot de radio, si una agencia hace un spot de radio, una vez que está definido y aprobado por el cliente de acuerdo a su información de su plan de mercadotecnia y de su brief, una vez que lo tienes, te desarrollas y escribes un spot de radio, la agencia se encarga de producirlo, de buscar al locutor adecuado, de buscar al estudio adecuado y posteriormente de colocarlos en los diferentes medios, en las diferentes radiodifusoras, de acuerdo al plan que tengas para llegar. La combinación perfecta es pues tener un alcance adecuado de las personas que pueden comprar tu producto, lo que le llamamos el target group. Y lo que mencionaste, algo tremendo e importante. Si el dueño de esa misma perfumería recibe al año 1,000 pesos, en aquella época, 1,000 pesos o 10,000 pesos, tú dijiste de un porcentaje que es la sugerencia básica para que lo invierta en publicidad. ¿Cuál es ese porcentaje? Mira, es muy variable. Depende del nivel de ventas de cada empresa. A mí me tocó, por ejemplo, manejar la publicidad de Comercial Mexicana durante muchos años y el presupuesto publicitario que tenían era un presupuesto obviamente relacionado con las ventas anuales y no llegaba ni al 0.4%, o sea, no llegaba ni a un punto porcentual y aún así eran unas cantidades impresionantes, ¿no? Invertidas en publicidad. ¿Hay alguna regla, hay algún asesor, hay algún libro, hay alguna cifra? Depende básicamente de tus costos, de tu operación, de una serie de cosas, de tu marketing plan, de lo que quieras tener de utilidad. O sea, es una combinación básicamente de mercadotecnia, de los 4 elementos de mercadotecnia que son producto, precio, promoción, diagonal, plaza, producto, precio, plazas y publicidad.
Ujú. Oye, Sergio, pero ya hablemos nuevamente de spots y de radio, básicamente. ¿Tú en qué año te iniciaste en publicidad y en qué agencia? En Walter Thompson en el año de 1980. ¿Y los spots de radio, cuáles eran los primeros que realizaste? Pues a mí me tocó manejar, recordarás un producto muy famoso que se llama Pomada de la Campana. La primera cuenta de publicidad que yo manejé era Warner Lambert, Ujú, que tenía una línea de productos se llamaba La Campana. Y ujú. La Campana era una crema básicamente, era una pomada también milagrosa, de las primeritas que se publicitaron en el país. Pues yo creo que desde antes de que existiera la radio, porque es una marca muy antigua, pues bueno, hasta la fecha de hecho sigue existiendo, déjame decirte, parece que la compró Genoma Lab y sigue existiendo y sigue vendiendo. Y se sigue Digamos que anunciando. no sé si ya se sigue anunciando, yo ya no he escuchado nada. En alguna época en que se anunciaba Genoma Lab como era el principal anunciante de México, hace pues unos 4, 5, 7 años, ahorita Ujú. ya ha cambiado todo, ¿no? Pero en esta época sí se anunciaba, hace 5, 7 años se anunciaba. De los anuncios de radio que recuerdas con más aprecio, cariño, admiración, por el motivo que fuese, la creatividad, la realización, etcétera, ¿cuáles son, Pues Sergio? mira, se me antoja pensar, ahorita pensé en uno que me encantaba en mi época, chocolates Turín ricos de principio a fin. O sea, Ujú, casi toda la publicidad en aquella época era muy rimadita, la hacían poetas. Por ejemplo, sé que Gabriel García Márquez era copywriter en una agencia, Octavio Paz en otra. O sea, muchos de los grandes escritores empezaron como escritores, redactores de publicidad, básicamente, ¿no? Es formidable ese dato. De ese poema, por decirlo así, de ese escrito, de esas palabras creativas, de ahí arrancaban y de ahí generaban el jingle. Claro, o sea, primero tú redactabas el texto, lo que tenías que decir, por ejemplo, el ricos de principio a fin, y automáticamente de ahí te salía un estribillo, un texto, y ese texto se lo mandabas a un músico, que a veces podía ser hasta José Pablo Moncayo, ¿no? Que también trabajaba en la radio. Ahí hizo el famoso guapango trabajando como locutor de una estación de radio, ¿no? Ajá. Oye, ¿y ese de Turín, no te acuerdas quién fue el creativo? No me acuerdo, porque lo que sucede con las cuentas es que eran muy variable el manejo de las cuentas. Es raro que una cuenta estuviera mucho tiempo en una sola agencia. Eso solo pasó en 2 agencias en las que yo estuve. Una de ellas era Walter Thompson, que Walter Thompson tuvo la cuenta de cereales Kellogg's desde el siglo XIX, la cuenta de Kodak desde principios del siglo XX, Ujú, la cuenta McCann Erickson tuvo General Motors desde principios del siglo XX, desde que Walter Thompson tuvo su cliente principal mundial era Henry Ford. Hasta la fecha, hasta donde yo sé, sigue manejando la cuenta de Ford. Y se vuelven así como productos, como los productos clásicos y las agencias clásicas. Y hacen relaciones que son más de tipo financiero a nivel mundial, porque tienen sucursales en todos los países y entonces negocian los ingresos a manera internacional. ujú. Las que son las que tienen muchos años nacional, la que ubico perfectamente con clientes desde hace muchos años, es Publicidad Augusto Elías, donde también tuve el privilegio de trabajar. Y con clientes como Herdes, como Ujú, McCormick, y bueno, con ideas tan interesantes en esos productos como haber inventado la frase de con toda confianza es Herdes, que ujú. quería decir, esta frase quería decir, antes de eso, Herdes se había asociado con una empresa que hacía latas para mandar a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y esas latas era una marca que se llamaba Chef Boyolín. Ujú. Pero el problema que tenían las latas es que no tenían controles de calidad y mucha gente se enfermaba de botulismo y fallecían por consumir productos de lata. Ujú. Entonces, lo que hizo Augusto Elías fue recomendar sistemas de enlatado, ya como se estaba manejando en Estados Unidos, con mucho control de calidad. Y entonces inventó la frase de hechos con amor, con toda confianza y cerdes. O sea, ya no tengas miedo, no te va a pasar nada, ¿no? No te vas a morir de botulismo, ¿no? Oye, es una super frase, además la conocemos todos, ¿no? ¿En Todo qué el año mundo, habrá ¿no? sido? Esa, pues mira, no lo sé. No, creo que fue del mismo Augusto Elías. Ujú.
O sea, Augusto Elías pues tenía una relación de amistad muy personal con don Enrique Hernández Pons, que era el dueño de Herdes en los años 50. Ujú. Y bueno, pues hizo tal relación y trabajaron muy de la mano entre los dos, ¿no? Sí, Y entre otras cosas tuvo otro cliente que es McCormick, que hacían mayonesas, que también es de Herdes. ujú. Esta marca McCormick, pues es una marca muy curiosa que también me tuve el gusto de manejarla. Y esta marca tenía, digamos que se hizo con una inversión original en 1947 de $5,000. Eso me lo platicó don Enrique. Y Ujú, bueno, luego me lo platicó y lo hicimos en un video para celebrar los 50 años de Herdes, ¿no? ujú. Estos $5,000 no le volvieron a invertir un centavo más. A McCormick. McCormick, y lo que hicieron también fueron a inventar otra idea también maravillosa, que era la mayonesa McCormick, que no existe en otros lados del mundo, y aquí en México es el producto principal. Aquí las ventas de McCormick no se comparan con ninguna otra marca, ¿no? Las demás marcas de mayonesas pues no tienen nada que ver con McCormick. McCormick es el líder absoluto del mercado hace 60 y tantos años, ¿no? Oye, dos preguntas de primaria. ¿McCormick se inició como mayonesas únicamente? No, fíjate que era muy, muy curioso. No hizo fuerte la mayonesa, porque la mayonesa lo que pretendía, y eso también fue idea de don Augusto Elías, la mayonesa lo que pretendía era sustituir a la crema que te vendían en el mercado en vasito de plástico y que luego le ponían un plastiquito y una liga. Sí, sí, aún lo venden así. Aún lo venden así, Sí. pero el problema que tenía es que se echaba a perder muy rápido. Entonces tú comprabas tu crema a granel en el mercado y al día siguiente ya estaba agria, ¿no? Ujú, Entonces, cuando inventaron la mayonesa, bueno, cuando empezaron a hacer la mayonesa, pues no la inventaron ellos, cuando empezaron a hacer la mayonesa, escogieron, o sea, ese fue el nicho de mercado, la oportunidad que encontraron en el mercado para poderla promover, y entonces también inventaron una frase que también creo que fue de don Augusto, no lo sé bien, una frase que era, póngale lo sabroso. Y bueno, se hizo jingle, hasta la fecha se sigue usando, ya de una ujú, manera más moderna y actualizada, pero se sigue utilizando el póngale lo sabroso, ¿no? ujú. Oye, sí, esa también la conocemos todos, ¿eh? Así es. Todos, todos. Y la marca, te digo, empezó en 1947, empezó con la idea de que vamos a sustituir la crema, y además Ujú, la marca es mexicana, o sea, el dueño o era mexicana, ahora ya no sé, ¿no? Pero originalmente John McCormick se asoció con Enrique Hernández o con don Ignacio Hernández del Castillo, que era el papá de Enrique Hernández. Hicieron la marca McCormick porque el de la idea era John McCormick. John McCormick era un estadounidense nacido en México, o sea, era hijo de padres estadounidenses, pero nació en Michoacán. Hoy me respondiste la segunda pregunta. Entonces, McCormick es una marca mexicana. Es marca mexicana. Y en Estados Unidos, por ejemplo, lo que más vende no es la mayonesa, en Estados Unidos vende especias. Y es la marca más grande de especias en Estados Unidos. Mm. ¿Y cuándo fue que empezaron con las mermeladas? Oh, yo creo que eso fue ya como en los 60s. Ajá. En los 60s, cuando empezó el programa de Domingo Cerdes y Chucherías, que creo que fue anterior, ahí le Ujú, empezaron a promover, ahí empezaron a hacer, digamos que extensiones de línea de sus productos, ¿no? Y ujú. empezaron con la famosa mermelada de fresa, que es la que se sigue vendiendo como pan caliente, Sí. o ideal para pan caliente más bien, porque es muy sabrosa todavía. Y de ahí salieron derivados, ¿no? Del chabacano, de naranja, de durazno, etcétera, ¿no? No, no es tema dentro de los destellos, de los pequeños destellos de la historia del radio, pero es una inserción. Y tú no sabrás por qué últimamente no hay mermelada de naranja. Porque era muy amarga y no gustaba. O sea, no está dentro del gusto mexicano, aquí somos muy dulceros. Ajá. Y producir una mermelada de naranja que más dulce es más costosa o porque Es es que mucho casi más no hay costoso. naranja. Como era la receta tradicional, era con la cáscara de la naranja. Y Ajá. la cáscara de la naranja siempre amarga el producto. Y sin la cáscara, pues no le rendía. Mm.
Ok, ya la contestaste. Muy bien. Oye, Sergio, ¿y Augusto Elías es la primera agencia mexicana? Porque me estabas hablando de puras agencias transnacionales, Walter Thompson, McCann Erickson, etcétera, ¿no? Fíjate que no es la primera agencia mexicana, antes hubo muchas, pero es la única agencia mexicana de la época de los años 40 que sigue viva y Ujú. que sigue trabajando. Que se Esta mantiene. agencia, o sea, va a cumplir 77 años de existir en el mercado, ¿no? Ujú. ¿Algo que agregar, Sergio? Pues nada, que la radio sigue siendo vigente, sigue siendo un medio que sobrevivió a todos los embates de la tecnología, al grado de que pues la mayoría de estaciones de radio pues ya se anuncian ya tienen sus dominios en internet y de repente pues tienen mayor visitantes o mayor audiencia vía internet que vía las ondas hercianas, ¿no? Ujú. Entonces es un medio dinámico y es un medio que seguirá vivo durante muchos años. Y yo te quiero, para terminar, y así como colofón de la conversación, no sé si recuerdas una canción de los años 80 que se llamaba Video Kill de Radio Star. El video mató a la estrella de radio. Ah, con The Bangles, sí, 79 más o menos, sí. Para más o menos, pues bueno, eso creían que lo había matado el video, pero la radio sigue vigente. O sea, si lo mató, pues no andaba muerto, andaba de parranda. Oye, magnífico, me gustó mucho este remate, porque uno en varias entrevistas, no en destellos, sino en diferentes medios, lo ponen como ejemplo de que sí, efectivamente lo mató, el video mató a la estrella de radio. No es cierto, ¿no? No, no, definitivamente no. Oye, muy buen ejemplo, gracias Sergio. ¿No tienes otro? Está buenísimo, muy bueno, ¿eh? Con mucho gusto, mi querido Jaime. Y bueno, pues lo que necesites, yo estoy preparado para platicar más de anécdotas y echaré más, usaré un poco más mi memoria, que ya de repente el disco duro está saturado. Gracias Sergio, un abrazo. Un abrazote, cuídate mucho.